Yo me acuerdo que el primer acercamiento que tuve con el PAN fue cuando yo estaba muy chico. Creo que ganó Fox, que ahora tiene unos 13, 14 años. Nos llevó al Ángel, al festejo ¿Cómo crees? de Fox. Hace unos años hice el Camino de Santiago en bici. Hice 7 días. Yo creo que este CEN viene a hacer que el PAN retome el rumbo en materia electoral. Detrás de cada persona hay una historia. Aquí te la contamos. Esto es Voces de la Nación, el podcast, cuarta temporada. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Luis Olmedo, secretario de elecciones del PAN. ¿Cómo estás? Muy bien, mi Jerry. ¿Tú qué tal? Muy bien. La primera cosa y muy importante es sacar una preguntita random de la pecera. Échale, a ver. ¿Y estas quién las hace, ustedes o las mandan? Las mandan para poner incómodos a los invitados. ¿Cómo disfrutas tus fines de semana cuando no hay algún pendiente de trabajo? Híjole, últimamente no hay fines de semana, pero pues la verdad es que me gusta estar en mi casa. O sea, paso muy poco tiempo ahí y disfruto mucho estar pues, en casa con mi esposa o visitar a mis papás. Pero básicamente... Estando con la familia. Básicamente, sí. Bien, entonces. Oye, me gustaría que nos platicaras, o sea, quién es Luis Olmedo, cómo llegaste a ser secretario de elecciones, cómo es tu historia, cuándo entraste al PAN, cómo te interesaste por la política, lo que normalmente no te preguntan en las entrevistas, pero que todo el mundo queremos saber. Fíjate que yo entré al PAN, híjole, me acuerdo que me tocó esa etapa del PAN cuando todavía había un proceso de afiliación en donde mandaban a los comités municipales folios. Sí. Y no había folios, y entonces tenías que andar pescando cuántos folios había, porque mandaban de a 10, de a 5 a los comités. Sí. Y yo le entré en el Estado de México, en esa. Ok. Que allá hice parte de toda mi infancia y mi juventud. Y ya esperaba el momento para entrarle. Yo me acuerdo que el primer acercamiento que tuve con el PAN fue cuando yo estaba muy chico. Creo que ganó Fox. Mi papá siempre ha sido panista. En el 2000, sí. Y en el 2000 gana Fox. Y yo estaba, que ahora tenía unos 13, 14 años. Sí. Nos llevó al Ángel, al festejo ¿Cómo crees? de Fox. Y después, cuando ya creo que le dieron la constancia y tomó protesta, aquí en el CEN hicieron como un festejo y venimos. Y ese fue mi primer acercamiento. Entonces de ahí me empezó a interesar, me metí un poquito al juvenil. La verdad es que tengo muy pocas historias del juvenil porque casi siempre me enfoqué más al tema de campañas. Ok. Al tema electoral, ¿no? Al tema de lo electoral. Entonces sí participaba, pero me iba más a las campañas que a la militancia juvenil. Ok. Y pues ya cuando cumplí 18 años, que pude tener mi credencial de elector, la tramité y de inmediato fui a afiliarme al comité municipal en esa. Que allá sigue mi militancia. ¿No has cambiado tu militancia? No he cambiado mi militancia. ¿Ya no te buscan en...? Sí me buscan, pero la verdad es que ya he participado poco porque llevo viviendo fuera de allá casi unos 15 años, yo creo. Luis, ¿qué estudiaste? Estudié economía en el Politécnico Nacional y estudié mercadotecnia. En la S, ahí en la normal. En ¿no? la Escuela Superior de Economía, allá por el Metro Normal. Somos politécnicos, yo estudié ahí al ladito en la ESCA. Y ya después estudié mercadotecnia. Ajá. Un poquito pues por todo este rollo de las campañas y demás. Sí. Y esas son las dos cosas. La verdad es que la carrera de economía fue la que me ayudó mucho en el tema de análisis, bases de datos, que pues, se mueve mucho eso aquí en el tema electoral, ¿no? Claro. Después entraste al CEN, si no me equivoco. ¿Sabes que estuve un tiempo trabajando en el periódico El Financiero? Ok. Mientras estudiaba y hacía trabajo ahí en el periódico. Y a la par ya pues andaba metido en el rollo de las campañas, pero en el 2011 me invitan aquí al CEN
Estuve en la campaña de Luis Felipe Bravo Mena Claro. a gobernador en el Estado de México Ujú. y coordiné un distrito y después me fui a coordinar una región, la región de Chalco, Chalco, Ecatepec, Nesa, Los El Reyes, oriente. ahí donde está el oriente del estado. Lo mero bueno. Y después me acuerdo que íbamos a un edificio que era de sus amigos los Durán, ahí en Lomo Plateado, en Naucalpan. Ajá, sí, sí, sí. Y después alguien que estaba coordinando en ese tiempo las campañas me invita aquí al CEN. Ok. Entonces ingreso al CEN por ahí de noviembre, yo creo, del 2011. Ujú. Y duré hasta el 2015 en el área de elecciones. Ahí en ese tiempo me tocó coordinar pues varios de los temas. Claro. Tema de análisis, tema de encuestas, tema de rentabilidad, tema de estructura electoral, representantes de casilla, generales. Ujú. Y ya en el 2015 pues tomé la decisión de renunciar porque ya yo sentía que ya estaba pues cumpliendo un ciclo, ¿no? Claro. Y me fui a poner una empresa Ujú. que tengo desarrollo de software Ok. y paralelo hacía temas de servicios de consultoría a campañas. Ok. En temas electorales, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona del tema electoral en sí? O sea, como toda la estrategia. ¿O por qué te envolvió tanto este proceso? Sabes que yo creo que es un reto cada campaña. O sea, hay de todos, de todo tipo de campañas, pero siempre no hay una que sea igual. O sea, no hay un libro. Claro. Entiendo que hay quien dice que son las etapas de la campaña, que sí, el posicionamiento, el candidato, la promoción, la petición de voto, o sea, pero yo sí creo que no hay una campaña que sea, que se tenga que llevar como de manera Lineal, ¿no? lineal. O sea, todas son diferentes y yo creo que eso es el reto. El reto es eh, lograr identificar cuál es la estrategia adecuada para cada campaña. Pero fuera de eso, yo creo que lo que es más interesante es lograr el contacto que se requiere con los ciudadanos, porque al final lo que nosotros vendemos es futuro. O sea, y es el futuro de lo que los ciudadanos demandan. Claro. Un candidato es eso, un candidato representa el futuro de una ciudad, el futuro de ellos, de los ciudadanos, representarlos en el Congreso. Y pues ahí es donde está la apuesta. Claro, pues cada campaña tiene situaciones, personas muy diferentes, Ujú. la tecnología, la forma de cómo llegamos a ellos y sí, como dices, o sea, todas las campañas pues tienen factores que van cambiando, ¿no? Entonces no es lo mismo una campaña de hace 3 años que una campaña el día de hoy, ¿no? Ujú. Entonces, y antes de entrar al tema de las campañas de este año, me gustaría que nos cuentes, pues, ¿qué te gusta hacer? O sea, sabemos que no tienes casi tiempo libre, pero no sé, ¿te gustan las series en Netflix, ir a lugares, visitar lugares? Sabes que me gusta viajar, Ujú. disfruto mucho viajar. Sí, sí, sí. Este, disfruto, he intentado, tengo intentos de hacerle a la fotografía. Sí, sí. Por ahí medio, ¿Tienes una cámara? tengo una cámara, tengo Una 2 cámaras, pero este, la verdad es que pues sí necesita uno dedicarle cierto bastante. tiempo a eso, pero he intentado hacer eso. Me gusta la bicicleta, me Ah, gusta andar en bicicleta. sí, ¿haces ruta? No de ¿O ruta, montaña más o de montaña, más como de downhill? senderismo y ese rollo. Ah, ok, ok. Pero sí, le intento últimamente, no lo he hecho. Este, pero sí me gusta eso y pues ¿Qué, sí, qué, qué, como qué, todos ver Netflix. qué rutas has hecho? ¿El Ajusco o algo así? Fíjate que aquí en la ciudad he hecho poco. Sí. Ya me traje mi bicicleta, pero hace unos años hice el Camino de Santiago en bici ¿Cómo crees? y ¿En cuántos días lo hiciste? hice 7 días En bici. en bici. Esa yo creo que ha sido la más grande que me ha aventado, pero de ahí en fuera, pues ¿Lo en recomiendas? Chihuahua salí ahí al Rejón a Ajá. darle la vuelta a la presa. Ok. En Aguascalientes salí a
En Ajá. la ciudad de vez en cuando andar ahí en bici. Ujú. Y fíjate, en Aguascalientes, por ejemplo, hubo alguna campaña donde estuve con Leo Montañez, Ujú. que casi toda esa campaña me la aventé en bicicleta. ¿Cómo crees? O sea, teníamos War Room 6 de la mañana y me levantaba, iba en bici, regresaba, ya me bañaba y a donde iba me movía en bicicleta. Digo, es una ciudad que se Sí, presta a eso, ¿ah? sí, sí, Pero sí. ¿Andarías en bici aquí en la ciudad? Sí, de hecho, antes de irme a Chihuahua, digamos, por segunda ocasión, yo ya no me movía en vehículo. Ok. Es mucho más Es rápido. mucho más rápido andar en bicicleta. Aunque también hay muchos accidentes, ¿no? Es también un tema por el cual yo no me compro mi bicicleta. Sabes que sí los hay, pero pues te acostumbras, digo, vas aprendiéndole a cómo manejarte Claro, en la ciudad. Y la verdad es que la ciudad se presta mucho, ¿eh? Sí hay rutas para ello. claro. Ujú. ¿Tu serie favorita de Netflix? Híjole, ¿O la última que has visto? no he visto, ¿No has visto Netflix no he visto Netflix, últimamente? pero sabes que me gustan mucho las películas, por ejemplo, ahorita que está estas de las de James Bond y eso, ahorita Claro. salió una de, ¿cómo se llama este cuate? El de, ¿Lopan? ¿Lopen? no, ¿O cuál? ay güey, se me fue. Las de Misión Imposible. Ah, claro, sí, sí, sí. Ujú. Tom Tom Cruise. Cruise. Sí, Hay que ir a ver esa. sí, justo hay como un centro de su iglesia aquí, ¿Ah, sí? aquí ¿En cerca, serio? sí, sí, sí. Creo que Órale, lo vino a inaugurar. No sé, órale. está raro eso, pero las películas son muy buenas y Sí, las tomas de acción las hace él mismo, entonces sí, sí, sí. son cosas que hay que ver. Oye, y ya me gustaría entrar al tema de las Ujú. elecciones. Tiene poquito que entraron esta administración y tú con ella. Y vimos que desde el inicio se fueron a apostar a los estados, a Ujú. Veracruz, a Durango. ¿Cuál es la lectura de este proceso electoral 2025 en estos dos estados? Mira, primero yo creo que hay que enfatizar una situación. Yo creo que este CEN viene a hacer que el PAN retome el rumbo en materia electoral. Eh, Digo, la vida de los presidentes, tanto estatales como nacionales, a veces suele medirse en cómo dejan al PAN. Claro, Y esa medición solo es en cuanto a qué gobernabas y qué dejas gobernando. claro. Y a esta dirigencia, digo, le toca al presidente Jorge Romero pues aventarse, yo le decía, te sacaste la rifa del tigre porque te toca, yo creo que en el peor momento político de la historia para el país, con una oposición gobierno, o sea, una oposición partido gobierno, más gobierno que partido, Y con control y con con miras al control absoluto, y totalitarismo. yo creo que va a haber un México después del domingo pasado y un México antes del domingo pasado. Por el tema de los jueces y magistrados, Totalmente. pero la verdad es que cuando a mí me invitan aquí a venirme a la secretaría y platicando con el presidente, pues es el reto único y el único que tenemos. O sea, no hay otro reto, yo creo que le vaya a tocar a esta dirigencia. Evidentemente hay muchos proyectos que deben de llevarse a cabo, pero al final todos en este instituto político vamos a ser medidos por cómo recibimos el PAN y cómo lo dejamos. Claro. Y el reto es afrontar eso y nos tocó primero Durango y Veracruz. Durango, una elección en donde traíamos a Toño Ochoa como candidato a la alcaldía, pero con una reelección. Y ahí estaba un poquito en disputa el tema de si ir en candidatura común, que fue lo que se firmó, o Claro. no, con el PRI. Y en Veracruz, situaciones totalmente distintas, porque ahí se tomó la determinación de que el PAN fuera solo, por muchos años que había ido en alianzas, esta ocasión fuimos solos, y entonces la medición es distinta, no puede ser la misma. En Durango prácticamente sacamos 8 municipios, en donde el PAN sigló candidato, y ahí es un poquito diferente la medición, porque al haber candidatura común,
el porcentaje de votos que saque uno u otro partido se transfieren Claro, en base a lo que firmaste en el convenio. claro. Y en Veracruz, al ir solos, pues lo que sacas es Es tuyo. tuyo totalmente. Y tienes la medición de cuánto aportó cada instituto a sus... Entonces, por ejemplo, en Veracruz agarramos el estado con prácticamente 15 municipios gobernados Ujú. y quedó en 34 municipios, es decir, tuvimos un crecimiento en municipios gobernados, Más del doble. más del doble. Pero fuera de eso, también el estado venía de una coyuntura política importante, Claro. ahí por algunos personajes que decidieron traicionar, no hay otra palabra. No solo al partido, sino al país. No solo al partido, al país, correcto, como tú lo dices. Entonces es diferente, no puedes medirlos de la misma manera por esa situación. Claro. Durango, la verdad es que Toño es un excelente candidato y los candidatos que postuló y que siguió el PAN hicieron una campaña extraordinaria. Veracruz fueron prácticamente en los 212 municipios, se logró postular. Ujú. En los dos estados, hubo una cobertura de casillas sobresaliente, que eso es algo importante porque veníamos del 2024 en donde el partido tenía una cobertura sumamente baja. Había dos retos importantes Ujú. en Boca del Río, que logró sacarse sí con un margen un poco corto, pero la verdad es que el triunfo de Marijosa en Boca del Río es indiscutible. Claro. Es el miércoles. ¿Cuándo es miércoles? 4 o el que El sigue. miércoles inicia el tema del... hoy inicia Hoy, el tema del hoy, recuento, perdón. sí. Hoy miércoles inicia el tema del recuento Ujú. en Boca y en todos los municipios. Ya de ahí se determinará cuántos paquetes electorales se abren para un voto por voto, básicamente. Pero Claro. estamos seguros del triunfo que se dio. Veracruz fue un poquito complejo, la verdad. ¿Cómo se vivió la campaña en Veracruz? Obviamente. Mira, Indira fue una excelente candidata y el equipo que la acompañó fue un equipo comprometido, un equipo que a diferencia de otras campañas que yo he visto, y ahí vale la pena resaltar que todo el Comité Ejecutivo Nacional, diputados locales, diputados federales, se apostaron a ayudar a defender a los candidatos en Veracruz. Ujú. Yo creo que como nunca. Y me refiero a como nunca, porque sí hubo una campaña en donde fue literal casa por casa. Esto es, fueron no solo el presidente, sino los secretarios, equipos de los secretarios aquí en el CEN, que anduvieron en las campañas tocando puerta por puerta, promocionando a nuestras candidatas. Muchos se fueron a vivir allá más de 40 Muchos días, se ¿no? fueron. Hay algunos que se fueron prácticamente los 40 días. Sí. Algunos otros que iban intermitentemente y se quedan 2-3 días para ayudar en lo que fuera. Para Hoy, empezar el equipo de elecciones, ¿no? elecciones sí nos fuimos de manera permanente, dividirnos entre Durango y Veracruz. Ujú. Un equipo se fue a Durango, por ahí que lo coordinaba el delegado Ernesto, el Sánchez. diputado Ernesto Sánchez. Sí. Y del equipo de elecciones se fue el director de elecciones, que es Edgar Rivera, Ok. junto con otros 3 compañeros más, y a Veracruz nos fuimos el resto. Ok. De ahí yo recalcaba mucho el tema de que tanto secretarios como equipos de los secretarios, PPM, Juvenil, la secretaria general inclusive se fue a vivir a Veracruz un tiempo importante, vinculación con la sociedad, capacitación. Maggie Fisher hizo un trabajo extraordinario en el tema de capacitación en los Ujú. 2 estados. Evidentemente, yo recalco la labor del presidente Mario en Durango, que la verdad logró coordinar todos los trabajos enfocados al tema del proceso. El presidente Federico Salomón en Veracruz, de igual manera, con todo el equipo de los comités estatales, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es la visión de la Secretaría hacia el 2027? Es decir, ¿qué va a cambiar o qué están cambiando? Digo, ya hemos visto los resultados en estos 2 estados.
gobernar el doble de municipios que se gobernaba, pues no es cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la visión de la Secretaría? Mira, yo creo que es el reto más grande que ha tenido el PAN en la historia. Yo le decía al presidente lo que hace ratito comentaba. El peor momento para el PAN en el actuar político nacional, pero también como partido hoy recibimos un partido con los números muy bajos, pero creo que hay un partido hoy con dirigencias estatales nuevas, recientemente renovadas. Se viene una renovación importante de dirigencias municipales. Uh-huh. Y que estas dirigencias municipales, esta renovación nos va a ayudar mucho a afrontar lo que se viene. Mira, te voy a decir un dato. Uh-huh. Vamos a renovar prácticamente para el 2027 más de 4,000 cargos de elección. Más de 4,000. Incluyendo, si le sumamos regidores, van a ser más de 12,000. Y es el reto que hoy tiene el PAN a nivel nacional. ¿Qué es lo que estamos seguros que vamos a lograr? Que vamos a lograr un crecimiento de manera importante en los diputados federales Uh-huh. y un crecimiento de manera importante en los alcaldes que tenemos. Ese es el reto al que estamos aspirando y que estoy seguro que lo vamos a lograr, porque si hay un descontento de la ciudadanía, no son tontos. Ya ellos mismos se dan cuenta de que el hecho de que les den un programa social no les garantiza un modo digno de vivir. Claro. Uh-huh. Mucho de esto recae en la estrategia, ¿no? En la estrategia Sí. que se lleva, que se está llevando, que se va a llevar, de estar con la gente, de capacitarlos, de estar cercanos a ellos, ¿no? Mira, la estrategia más importante, y justo hoy teníamos una reunión de secretarios, la más importante es estar en las calles. Y yo creo que empezamos en Durango, empezamos en Veracruz. Te voy a dar un dato. Creo que nunca se había citado una comisión permanente nacional fuera del CEN. Claro. Y por primera vez en la historia sesionó la comisión permanente nacional en Veracruz, en el Comité Directivo Municipal de Veracruz, Puerto. Sí. Y inclusive el presidente ya ha dado la instrucción de que por temas de logística se tenga una aquí y una en los comités. Y eso al final ayuda y motiva a las estructuras, porque no solo es un tema de decirles, oigan, salgan y sean cercanos, sino nosotros desde aquí estar en el campo de batalla. Claro. Entonces, la estrategia más importante es salir a las calles y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Excelente. ¿Qué le dirías a los jóvenes y a la militancia del PAN de lo que se viene con elecciones, en la Secretaría de Elecciones y en general para el PAN? A los jóvenes yo les diría una cosa, que hoy el PAN los necesita y que no puede, yo creo que es el bloque más importante que hay hoy, pero que ese bloque de votos a veces resulta apático. O sea, la mayoría de los jóvenes hoy tú les hablas de política y no les interesa. Claro. Pero no puedes decir que no te interesa si no lo conoces. Por ahí decían que no se ama lo que no se conoce. Yo lo que les diría a los jóvenes es que los invito a que se acerquen. Les diría a los jóvenes de Acción Juvenil que fuera de la normativa y de las tradiciones que el juvenil ha representado, hoy tienen que acercarse a ayudarnos a hacer campaña. ¿Y a qué voy en el ayudarnos a hacer campaña? Que hoy la forma de comunicar ha cambiado de manera revolucionada. Tú lo decías ahorita al arrancar aquí el podcast. Antes hacías campaña con un flyer, una banderita, y tu tríptico, claro, ¿no? Y con tus perifoneos. Le ponías una bocina a tu carro, grababas un audio y salías a hacer campaña. Después se migró a hacer campaña buscando comunicar de alguna manera
mediante correos electrónicos, llamadas, luego mensajes de texto, y luego se evolucionó a usar redes sociales, Facebook, Instagram, y después hubo una evolución todavía mayor, a donde fue el tema de jugar con bases de datos, a meterle un poquito ahí de data a la información que se generaba, y otra vez volvió a evolucionar a nuevas redes sociales, a TikTok, a WhatsApp, Claro. tratar de comunicarles. Y ahora vivimos en la inteligencia Y hoy artificial. vivimos en la era un poco desconocida en el rumbo o en este espacio electoral. ¿Y por qué los jóvenes tienen que acercarse a ayudarnos a hacer campaña? Porque quienes conocen ese tipo de tecnología son ellos. Quienes tienen la creatividad para hacer eso son ellos. Porque lo voy a decir tal cual, el PAN se volvió viejo. Se volvió viejo en su padrón, se volvió viejo en su manera de hacer campañas y tenemos que evolucionar a ellos. Entonces yo los invito y les pido que se acerquen a la Secretaría de Elecciones, al chavo que nos está escuchando, que es militante o que trae interés de sumarse al partido, que nos busque, Claro. que se acerque con nosotros, que sepa que lo vamos a integrar, que lo vamos a escuchar y que lo vamos a invitar a hacer campaña con nosotros, a ser parte de esta estrategia. Yo les pediría eso, que no sean apáticos, que al contrario, sumen todas esas ideas y conocimiento que hoy tienen. Secretario, muchas gracias. Luis, te conozco desde hace un buen, hemos hecho ahí fuimos a Nayarit, hemos hecho ahí bastantes campañas. A mí me da mucho gusto que estés ahorita en la secretaría y de verdad les deseo mucho éxito. Vamos a estar aquí apoyando obviamente con lo que se necesite desde la revista y pues bueno, vamos a trabajar para hacer crecer al PAN y mejorar el país, ¿no? Pues sí, vamos a crecer, Jerry, vas a ver. Yo estoy seguro que lo que se está haciendo, mira, desde el momento uno que vimos al presidente, la instrucción fue salir a hacer campaña y eso estamos haciendo. Eso se hizo con todos los equipos y yo estoy seguro que si desde la cabeza está motivado a hacer eso, todos tenemos que hacerlo en el partido. Hoy estamos en la era del PAN en donde todos, absolutamente todos, los que pertenecemos a este partido, tenemos que salir a tocar puertas. Y cuando me refiero a todos es desde el presidente nacional, claro, hasta el militante del municipio más alejado tenemos que salir, y esto es consejeros nacionales, comisión permanente nacional, estatal, diputados, senadores, alcaldes, regidores, es decir, somos un partido fuerte, somos un partido grande, tenemos manos y muchas voces que nos pueden ayudar a eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo que desees agregar? Básicamente eso, Miguel, que hay que salir todos a la calle. Bueno, pues muchas gracias amigos, nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. Detrás de cada persona hay una historia. Aquí te la contamos. Esto es Voces de la Nación, el podcast, 4ª temporada.